Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Quito. Hola, soy Peri. Y su amigo Paco. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema relacionado con los cómics, específicamente uno de los pequeños, digámosle, puntos, marca registrada, los puntos cliché del género superheroico. Vamos a hablar el día de hoy de los sidekicks. ¿Qué son los sidekicks? Bueno, pues los compañeros, los aprendices, todos los héroes que acompañan y que junto con el héroe principal de una historia, pues resuelven algún tema o los ayudan durante la historia, en los combates o en todo lo demás. Inclusive muchas veces son una relación, si no padre e hijo, pues cuando menos maestro y discípulo. Y pues bueno, ya como que en tercer plano, lo de compañeros. Vamos a platicar el día de hoy acerca de todo esto. Y pues bueno, también que no estaría por demás decir que actualmente todo esto está un poquito, el género sidekick está un poquito descontinuadón, vamos a decirle así. Irónicamente, el más popular sigue siendo el primero de todos ellos, que es Robin, pero ya no han creado nuevos, como que ya el género ya no evolucionó, pero se quedó estable y se quedó fuerte. Sí, de hecho, tú puedes revisar ahorita en cualquier cómic actual y ya, salvo que leas sobre de Robin o alguien que tenga que ver con ese entorno de personajes de época antigua, no vas a encontrar personajes nuevos que tengan un acompañante así. Pero pues bueno, ahorita que está mencionando Paco, ¿no? Pues ¿qué es un sidekick, no? Pues bueno, precisamente un sidekick es quien está junto a ti, ¿no? Es un acompañante, pero como menciona Paco también, o sea, él tiene una función, o sea, puede ser alguien a quien tú proteges o a quien el héroe protege, o a quien le está enseñando, o en todo caso, pues que sea su ayudante, ¿no? Usualmente siempre han sido personajes jóvenes, sobre todo alrededor de 12 años es como te los habían estado poniendo, ¿no? Que en un principio, pues bueno, normalmente recibían muy poca atención y eran medio subestimados, pero de todas maneras, pues quien era el protagonista siempre era el héroe, ¿no? Ellos siempre estaban a un lado. Pero la función más importante que tenían estos personajes, pues es para darle al lector infantil, darle unos ojos, o sea, darle una representación a ellos para pues, participar dentro de la aventura. Bueno, mira, Tito, como dices tú, originalmente el sidekick para mí era la función primordial, era de que los niños, al leer las aventuras de un Capitán América, de Batman, podían ellos imaginarse ser los sidekicks. Por ejemplo, puedes ver a un niño que imaginaba estar junto a Batman en sus aventuras siendo él mismo Robin, ¿sí? Además, también esto, como dijo Paco hace un momento, para bien o para mal, no puedo definirlo todavía. Los sidekicks siento yo que son una especie en peligro de extinción. No estoy muy seguro, pero yo creo que para allá va todo esto. Obviamente, como dijimos, Robin ha sido excepción a la regla, pero Robin ya ha tenido títulos como protagonista. Sí, claro. O sea, ya desde hace mucho tiempo, ya sea cual sea el personaje que interprete a Robin, pues ya es un ícono dentro de la cultura popular, ¿no? Todo lo que es el Chico Maravilla, ¿no? Y fíjate que, aunque como mencionaste, muchas veces, no muchas veces, se originó esto para darle al lector joven alguien con quien identificarse. A veces tanto funcionaba como no funcionaba. He leído pues muchas entrevistas de diferentes autores que dicen que cuando eran jóvenes, sí en efecto se llegaban a identificar con un Robin, por ejemplo, ¿no? Pero muchas otras veces no. Muchas otras veces decían, no, ¿sabes qué? No me interesa ver a un chico como yo quiero ser Batman, ¿no? O sea, ese es mi ideal, ¿no? Mi ilusión. Pero sí había otros que decían, no, yo quiero ser Robin porque él es el que ve todo y él es el que está ahí. O sea, dependía mucho de tu punto de vista, de tu personalidad y de cómo identificaras todas estas historias. Repito, tanto podía ser positivo para
el fin con el cual fueron creados, como simple y sencillamente, ¿sabes qué? No me importa el claro, sidekick. Era en base al lector, ¿no? Ya uno imaginaba lo que quería ser, o sea, como tú dices, o podía ser Batman o podía ser Robin, el que tú querrías. Sí, pues era la posición que mencionas, ¿no? Quiero yo acompañar siempre a Batman en las aventuras o quiero ser yo Batman, ¿no? O sea, digo, al final, como mencionan, ¿no? Mucho tiene que ver con la personalidad de cada uno de los muchachos, ¿no? Y otros factores a lo mejor deben de incluirse ahí, ¿no? Bueno, y también fíjense que hay algo muy importante. Estamos haciendo este programa en base a los sidekicks de cómics, pero ¿sabían ustedes que los sidekicks han existido desde la época mitológica y además en obras literarias muy famosas? Por ejemplo, en la cuestión mitológica tenemos un claro ejemplo de Patroclo. Patroclo, para los que no sepan, era el sidekick de Aquiles. Sí, el compañero de Aquiles. Exactamente. Aunque muchos historiadores consideran que Patroclo era el amante de Aquiles, otros dicen que fue la muerte de él a manos de Héctor el que hizo que Aquiles decidiera ganar la guerra de Troya, ¿no? Para otras versiones de la historia, Patroclo era el primo de Aquiles. El primo. El primo. De hecho, en la película de Brad Pitt, ¿sí? de Troya, de Brad Pitt, lo manejan. Lo manejan como si fuera su primo. Exactamente, o sea, es una de las interpretaciones. Ahora, otro sidekick muy famoso de la mitología es Iolaus. De Hércules, ¿no? De Hércules, exactamente. Para muchos, el personaje Iolaus, creo yo, no sé qué opinan ustedes, tomó gran relevancia cuando fueron las aventuras de Hércules, interpretado por el actor Kevin Sorbo. En los 90. Exactamente. Aquí, pues obviamente, el personaje de Iolaus era tanto como un apoyo para Hércules como un relief cómico, ¿no? Exactamente. Es que te voy a decir una cosa, muchas veces los sidekicks son con fines humorísticos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a este personaje de The Thick, la garrapata? Sí, como no. Que fue muy famoso, sobre todo por su serie animada en los 90s, muy buena, la verdad. Inclusive yo creo que si la ves el día de hoy, te atrapa la serie de animación de The Thick. Pero él tenía un sidekick que se llamaba Arthur, que era claro. un hombre polilla. Y vaya, era total, completa y absolutamente con fines humorísticos. Depende mucho de la historia, ¿no? Sí, pero por ejemplo, perdón la interrupción, pero como yo estaba diciendo, dentro de la literatura hay muchos sidekick complemento que es muy importante para la historia. Por ejemplo, cuando decimos Sherlock Holmes, ¿a quién podríamos decir? A Watson. A Watson, el doctor John Watson. Él, por ejemplo, él apoyaba a Sherlock Holmes como un apoyo médico. Era el doctor el que conocimientos que no tenía Sherlock Holmes, Watson lo apoyaba. O por ejemplo, Toro o Tonto, como era originalmente el nombre del llanero solitario. Sí, es que ahí sí tenemos que hacer una aclaración. El llanero solitario de Lone Ranger, aquí lo conocemos como el llanero solitario, que fue bastante famoso, supongo, si no mal recuerdo, fue años 50, 60, sí, más o menos aquí. 60, sí. Aquí fue cuando más se conoció. Inclusive hubo una caricatura de Filmation también. Sí, claro, también, ese fue en los 70. El personaje que recientemente fue interpretado por Johnny Depp en la película esta del llanero solitario, que dicen que es muy mala. No, es muy mala. Yo la verdad no la he visto. Yo sí la he visto y déjenme decirle que... Te damos chance, a ver, dinos. No, miren, pueden estar niños escuchándonos, así que me voy a limitar, pero la serie de Filmation, la serie de Blanco y Negro, he tenido oportunidad de ver la serie de Blanco y Negro, la verdad es una genialidad, a comparación de la porquería que hicieron ahorita con Johnny Depp. Sí, yo no sé qué pasa, pero el punto al que iba yo es que este personaje nativoamericano o indio, como le quieran decir, realmente se llama Tonto. Pues ese es su nombre. Pero pues obviamente aquí en México pues no le íbamos a decir así, ¿no? Pues es obvio que sería insultante, entonces por eso le decimos toro. Y ahora para los estándares de hoy día, si aparte de tonto le dices a un indio que es tonto, imagínate, no, hombre. No, hombre, te crucifican. Pero sí, nada más eso como comentario, ¿no? Porque hay mucha gente que igual le dice, no, pues sí, el llanero solitario y toro, ¿no? Pero no, es tonto. O sea, tonto era el nombre de este personaje. Ahora, no sé si ustedes quieran agregar algo más. Bueno, también nada más como para cultura general, Don Quijote. Don Quijote. La obra de Cervantes, pues también el Sancho Panza. Sancho Panza. El famoso Sancho Panza.
todo esto es con fines de ejemplificar lo que puede llegar a ser un sidekick o un compañero, pero en la cultura general, no enfocándonos tanto a superhéroes, por eso mencionamos todo esto. Pero ya para enfocarnos a superhéroes, antes que nada, vamos a hablar un poquito acerca del origen de la palabra sidekick, porque si nos vamos a traducción literal, pues no tiene ningún sentido. O sea, es como que la patada de un lado, o qué, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Pero de acuerdo a lo que investigamos, el término se originó en el lenguaje americano por ahí de los siglos... finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se le conocía a una parte frontal de los bolsillos de una persona como el kick, así se le conocía. Y ahí es donde la gente guardaba principalmente sus pertenencias valiosas o su dinero, porque en aquellos tiempos estaba muy de moda todo esto, lo de los pickpockets. Todos los carteristas o las personas que te robaban los bolsillos. Entonces se popularizó mucho poner este bolsillo delante de tus partes nobles para ahí cuidar más tu dinero. Por lo tanto, el kick, que así se le llamaba a ese bolsillo, pues era la parte más apegada a ti, de tu ropa. Entonces, por lógica y analogía, un sidekick era tu compañero más de cerca. Sí, o sea, lo que estaba ahora sí que al lado de tu digamos de tu más bolsillo. Íntimamente exactamente a tu lado, ¿no? Y pues resulta que el término se quedó por alguna razón, como les dije, a finales del siglo XIX, principios del XX, se popularizó muchísimo y así es como se le conoce a los que te acompañan siempre de una manera más personal. Hay otra etimología un poquito más humorística, pero esta sí ya es con fines como de parodia, que es decir que el sidekick es el personaje que siempre es pateado al lado del protagonista, pero eso no es no es oficial. Como que sí es como no oficial, no digámosle oficial, digámosle no es real, lo real es lo otro. No es la interpretación que correcta. A lo mejor se le debe dar, ¿no? Es más como que de humor, o sea, como decir, lo patearon al lado, como que él es el que está siempre claro, en segundo plano. Si te pones a checar, pues sí, usualmente pues tiene mucho más relevancia tu héroe principal que tu sidekick, ¿no? Sí, como te digo, por eso es que lo tomaron en cuenta. Ahora, una vez que ya hemos definido qué es la palabra, porque sí realmente luego no tiene ningún sentido, si lo traducimos al español completamente no tiene ningún sentido, pero espero que pues esta definición nos dé una idea un poquito más clara de por qué se le llama sidekick, al compañero. ¿Qué les parece si platicamos de quién es el sidekick más popular de todos, como lo mencionamos hace un momento? El personaje en sí de Robin, porque Robins ha habido bastantes. No tantos como luego la gente te dice, no tantos, no crean que tantos, pero sí ha habido muchos. Cuando menos 5 en el canon oficial y extraoficialmente, pues cuando menos 6, cuando menos. Sí, claro. Entonces, bueno, Robin apareció por primera vez en el año de 1940, específicamente en el Detective Comics número 38 de abril de 1940. Desde que él comenzó, aparte de que fue el primer sidekick, dio pie, muy como por el estilo de Superman, dio pie a que muchos otros héroes también empezaran a tener sus sidekicks. Y pues bueno, surgió básicamente, como dijimos hace un momento, para lograr que los niños se identificaran con estos personajes que al mero principio eran extremadamente, digámosle, sombríos, eran más así como que, si recordamos, pues Batman torturaba, mataba, Superman era un personaje más, pues, aunque él no tuvo un sidekick como tal, pero sí vamos a comentar ahorita de quién podríamos mencionar que fue su sidekick, eran más desapegados de la niñez y de la humanidad un poquito. Entonces, pues de hecho manejaban mucho lo que eran los problemas sociales, ¿no? Sí, y pues la problemática que existía en esa época, pues mucho tenía que ver tanto con la guerra o con las cuestiones financieras, ¿no? Y claro, tenemos que ser sinceros, económicamente les convenía más porque los niños eran los que compraban cómics. Y obviamente a los padres, al ver este tono sombrío, como dice Paco, y temáticas un tanto de adultos, podríamos decir, pues obviamente los padres no podían permitir comprar cómics de esa índole a sus hijos. Es que te voy a decir que, mira, sí tienes mucha razón en lo que dices, sin embargo yo creo que muchas veces, y esto es una opinión,
personal, pero yo creo que quizás muchos de ustedes estén de acuerdo. El hecho de que la gente diga que los cómics son para niños o que fueron para niños durante mucho tiempo, le quita un poco de validez a lo que realmente son. Más bien son para todo público. Ese es el pequeño, como que la pequeña tuerca por ahí, que luego muchas veces la gente evade. En efecto, no es que sea algo específicamente para niños, que sí hay cosas que son específicamente para niños, pero en el cómic de superhéroes yo siento que casi siempre fue para todo público. Sí. Y entonces ahí es donde luego radica mucho lo de, es que son cosas como para niños, que ahorita ya se ha quitado, les repito, yo ahorita... Fue un paradigma que se creó en aquel momento, ¿no? Desde aquel entonces, y todavía existe, pero ya menos, por el hecho de toda la fuerza tan grande que han adquirido recientemente con las películas y los medios y todo esto, ya menos. Pero ya una vez lo comentamos en un programa anterior, o sea, las personas del día de hoy, o sea, los jóvenes, las nuevas generaciones que les está gustando todo este mundillo, la tienen fácil. Porque antes era un estigma, era un pequeño estigma el hecho de tener estos estar gustos, dentro ¿no? de este mundo, ¿no? Bueno, también hay una cosa muy importante, aunque en aquella época el hecho de haber puesto a Robin como un relief a la temática madura de aquel tiempo, quiero recordar... Bajarle el tono. Fue el hecho de haber incluido a Robin también tuvo muchos efectos negativos para las historias de Batman más adelante. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Frederick Warham? Ah, sí, ahorita vamos a comentar un poquito de eso. Sería importante que lo mencionáramos. Sin embargo, ¿qué tipo de características tienen los sidekicks? Bueno, pues todos agarraron más o menos las mismas. Eran, por lo general, varones, jóvenes, inexpertos y muy a menudo eran subestimados por ya sea el héroe o el villano de la historia y siempre tratan de aprender del personaje principal. En el caso de Robin, bueno, pues siempre trataba de aprender de Batman, y en el caso de muchos otros sidekicks como Bucky, por ejemplo, o el mismo Toro de la Antorcha Humana, también trataban de aprender de sus, digámoslo, de sus maestros, ¿no? De sus modelos a seguir. Yo siento, a reserva de lo que ustedes quieran comentar aquí, que la popularidad máxima que alcanza Robin fue gracias a la serie de Batman de Adam West y de Burt Ward de los años 60. Yo creo que ahí fue donde Robin más se popularizó de todo. De hecho, pues fue donde se abrió directamente a las masas, ¿no? Porque, pues antes, salvo que compraras los cómics o que te metieras a ver a los cines, los seriales que hacían, pues no tenías contacto con él, ¿no? Aquí, de hecho, pues con esta serie de televisión, pues se abrió no solamente a todo público ahí mismo en Estados Unidos, sino a todos los demás países del mundo donde fue transmitida. Entonces, por supuesto, tú tenías siempre en mente a la pareja de Batman con Robin. Y pues bueno, y el tipo de relación que tenían ellos, ¿no? Santas series de los 60, amigos. Pero déjenme decirles algo. Yo creo que tienen razón. En este factor, Robin fue donde más obtuvo popularidad con la serie de Adam West. Bueno, no solamente Robin, sino el mismo Batman. Claro. Popularidad, Pero ¿no? bueno, aquí también hay, como dicen, hay capítulos muy importantes. ¿Se acuerdan del Avispón Verde? Sí, cómo no. Sí, claro. ¿Se acuerdan de ustedes de el gran Bruce Lee? Sí, claro. Que fue, ¿cómo se llamaba? Cato. El personaje es Cato. Cato, que también fue un psychic en aquel momento. Sí, era el sidekick del Avispón Verde. Fíjense que yo, cada vez que veo ese episodio o hacen referencia a eso, yo nada más digo, su pobrecito Robin, la golpiza tan brutal que le hubieran pegado, porque se pelean, o sea, hacen ahí como que se pelean en un capítulo ellos dos, porque hace un crossover de Avispón Verde con Batman. Y pues bueno, el Avispón trata de ahí como que de pelear con Batman, pero ya cuando veo el de Cato con Roy, digo, pobrecito, madre mía, le van a romper cada hueso del cuervo. Pero bueno, nada más era para hacerle ahí pero fue muy interesante. Fue a la pantomima, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que algo muy curioso, hablando ahorita del Avispón Verde, es que, pues bueno, el Avispón Verde también se transmitió ¿de dónde era? 60s. Bruce Lee, bueno, Bruce Lee sí llegó a vivir en Estados Unidos, por supuesto, aunque él era de Hong Kong. Cuando se transmitía en Hong Kong,
todos decían que era la serie de Bruce Lee, sí. la serie de Kato. De hecho, Fíjate, para ellos el protagonista era Kato. Y fíjense, ¿no? que ahí Paco hablaba un momento con respecto a las características que tiene que tener un sidekick. Y ahí, por ejemplo, pues Bruce Lee no era un joven. Bueno, pero es que ahí fue Green Hornet entra más en la categoría de héroe de pulp, aventurero. O sea, él entraría más como lo que sería un Lone Ranger, o sea, un llanero solitario, un Sherlock Holmes. O sea, él entraría más como que en eso. Dick Tracy, y fíjense que también lo interesante aquí que pobre Woodward, el Robin, en muchas entrevistas que él hizo, decía que pues había un punto en donde él ya no podía aparentar ser más joven. Entonces le ponía los calzoncillos apretados para que no se viera. Bueno, ahí sí no me consta y no quiero averiguarlo. No mencioné, no creo que lo averiguamos en este tiempo, pero fue una cosa bien graciosa. Digamos que no se viera que estuviera creciendo, ¿no? Su máquina. Pues el punto es que el personaje de Robin no había cambiado en cuanto a identidad, siempre ha sido, bueno, hasta ese punto, siempre había sido Dick Grayson, esa era su Ricardo identidad Tapia, secreta. por favor. Bueno, no. Tapia. No, yo ahí sí, muy en lo personal, no voy para nada de acuerdo en que traduzcan nombres, pero bueno, así como le dicen. Bueno, es que una cosa es traducir, otra cosa es inventar. Exactamente, ¿no? Ricardo Tapia, ¿no? Según ellos, ¿no? Bueno, Dick Grayson evolucionó eventualmente para crear su propia identidad y ser su propio superhéroe, que se llamó Nightwing. De hecho, todavía es vigente, todavía se llama Nightwing. Alejándose de Batman y tratando de ser, como mencioné, su propio hombre, su propio héroe. Esto fue lo que dio pie a que otros Robins que han ido llegando en el transcurso de la historia tengan un protagonismo y una cierta popularidad dentro del mito de Batman. Claro. Recordemos, vamos a tratar de recordar algunos como hemos mencionado. El segundo Robin fue un personaje llamado Jason Todd. Este personaje, Jason Todd, es el que infamemente fue asesinado por el Joker. De hecho, este ejercicio es muy curioso. Ya muchos deben de conocerlo de la saga de Muerte en la Familia, que ahí es donde este Robin muere, se supone, a manos del Joker. Y este cómic, si no mal recuerdo, ahorita salió en 1988. Así es. Y como dato curioso, fue escrito por el mismo creador de Thanos, por Jim Starlin. Pero bueno, el punto es que... dibujado por Jim Aparo. El punto es que este fue el primer, que yo sepa, o que yo recuerde, si no es que el más importante ejemplo de interacción para decidir el final o el desenlace de una historia en los cómics. Porque tú tenías que llamar a un número telefónico para decidir si Robin moría al final de la historia de Muerte en la Familia o si Robin sobrevivía y ganó el que muera, porque nadie lo quería realmente a ese personaje. Pero fíjate que muchas personas no sabían que Robin era el que había muerto. Porque, por ejemplo, muchas veces decían, no, pues murió, mataste a Robin. Pero para muchos, Robin era Dick Grayson. Sí, no sabían que era el otro Robin. El nuevo Jason Todd. O sea, por ejemplo, y bueno, es que fíjate que, bueno, es que tampoco te marcaban mucha diferencia. Eran igualitos. Físicamente no. Físicamente no. El que mataron en la Muerte en la Familia, sí. Antes de la crisis, que sí existía el personaje de Jason Todd, era pelirrojo. Pero no, ahora este personaje de que fue posterior a la crisis, sí, era igualito, ¿no? Entonces, claro. si no seguías tú el cómic de Batman, pues realmente no tenías idea de quién era el personaje. Si así te dicen, vamos a matar a Robin, y dices que sí, pues chale, que ojete eres, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Aquí la idea era, como que quitarle ese lastre a Batman, ¿no? Y darle un final, dramático a esta serie. Claro. Digo, fue algo bastante innovador en el momento, porque, pues bueno, esa interacción que se tuvo con el público, pues fue, como dices tú, un excelente experimento, ¿no? Sí, pero y al final, el hecho de no darle un Robin a Batman generó más adelante la aparición del tercer Robin. Así es. Que es Tim Drake. Tim Drake, que para mí, yo siento que es el mejor Robin como tal. Yo creo que ha sido el mejor Robin. Tim Drake fue un personaje que surge por sus habilidades detectivescas. Él desde niño descubre él por sí mismo la identidad de Batman y lo ayuda, pero llega en un momento en el cual Batman ya estaba muy desapegado, entre comillas, claro, de su humanidad. Él ya no quería
tener un compañero por lo mismo que le había sucedido a Jason Todd, se sentía culpable de esto. Yo creo que ese Robin de hecho fue el que surgió a principios de los 90, ya bien entrados 90, en los 91 80s. debe de haber sido. Sí, ya había terminado ya por ahí del 90-91 y ya lo ponen como todo un Robin. Y yo creo que fue el mejor Robin de todos los que ha habido. Y hay que inclusive a él le hicieron miniseries. Sí, claro. Y el uniforme que le pusieron a él fue la evolución. Fue una evolución para el personaje en general, pero sobre todo fue el que utilizaron para la serie animada cuando por fin decidieron meter a Robin. ¿No? Claro. Inclusive, perdona que te interrumpa, cuando hicieron la película de Batman de Tim Burton, en algún momento salió al tema si sacaban a un Robin o no. Precisamente como en ese momento no existía un Robin en la continuidad, pues les fue muy sencillo pues, simplemente obviarlo e ignorarlo, ¿no? Tanto que en la siguiente película así fue. Sí, claro, ¿no? Y lo que yo iba a comentar es que en ese momento sí había una diferencia de edades entre Tim Drake y Dick Grayson. Sí, claro, Dick Grayson ya era Nightwing, ya él era como un segundo mentor para Tim Drake. Ahora, yo no puedo decir que Robin ha sido el mejor porque es un tema un poco polémico, ¿no? Cada persona tiene su interpretación de quién. Para muchos, por ejemplo, pudo haber sido Dick Grayson, algunos otros también Jason Todd, o sea, quién sabe. Desde mi punto de vista, yo creo que el mejor, bueno, el Robin ha sido el original, Dick Grayson, pero pues es algo que cada persona tiene. Sí, luego yo más bien lo menciono porque me agrada más de Nightwing. Es a nivel personal y sí, claro. De hecho a mí me gusta mucho Dick Grayson porque es el que evolucionó, es el que realmente dio el siguiente paso. Entonces tú lo viste crecer al personaje. Y fíjense que por eso es para mí es mejor personaje, pero como Robin era más útil todavía Tim Drake que Y fíjense, algo que nada más como un dato general y complemento. Dick Grayson nunca lo ha hecho a fuerzas, pero él nunca ha querido ser el sucesor de Batman. No, nunca. Fíjense que es algo muy interesante. Ahorita vamos a mencionar a los demás Robins, pero ahorita llevamos 3 y ninguno de ellos ha querido, por X o Y razón, bueno, porque Jason Todd después de mucho tiempo ya lo volvieron a revivir. Ninguno ha querido ser originalmente Batman, ¿no? Cada uno por razones personales. Pero remontándome a lo que estamos diciendo originalmente, cuando los niños leían a Robin, querían ser Robins o querían ser Batman. Pero fíjense que lo más curioso es de que ninguno de los Robins hasta el momento ha querido ser el sucesor del Caballero de la Noche. Bueno, yo creo que el más nuevo creo que sí quiere. Bueno, sí, pero claro, ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos, que es el cuarto Robin. No, de hecho no, es el quinto. Nada más aquí vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar para mencionar a un personaje que aunque no es canónico, pues también es muy popular, que es Carrie Kelly. Carrie Kelly es la chica que se vuelve Robin en la historia de Dark Knight Returns, que bueno, obviamente todo mundo habla de esta saga demasiado y la personaje se volvió popular por ello, pero no está en continuidad. Ahora, realmente el cuarto Robin o la cuarta Robin es una personaje que sí está en continuidad, sí es canónico, pero duró muy poco tiempo siendo Robin. Se llamó Stephanie Brown. Era antes una superheroína llamada Spoiler, pero pues bueno, ella se convirtió en la cuarta encarnación de Robin. Como repito, duró muy poco. Y la quinta, que es la que está vigente ahora, es el hijo de Batman, Damian Wayne, que el hijo que tuvo con Talia al Ghul. Y bueno, pues él ahorita es quien es Robin, y yo siento que él sí quiere en algún momento tener el manto de su padre. Tanto que han hecho historias a futuro donde él es Batman. Así es. Y eso, pues bueno, yo creo que es el único, porque para los demás, ya tienen sus propias identidades. Lo que es, bueno, ya mencionamos que el primer Robin se volvió Nightwing. El segundo Robin que luego reviven es Red Hood, ahorita. Y el tercer Robin, que es Tim Drake, ahora es Red Robin. Bueno, eso fue una tontería dentro del New 52, ¿no? Que vaya, que lo que quisieron hacer era que él nunca había tenido
creo que habían pasado únicamente 5 años Ujú. en lo que había tenido a Robin, ¿no? Entonces resulta que tenía como 10 Robins, y que él nunca fue Robin propiamente, sino él siempre fue Red Robin. A lo que me refiero es que en determinado punto ellos siempre como que Buscan tener su propia identidad, vida, su propia cosa. identidad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues eso es básicamente cuando platicamos acerca pues de los Robins que ha habido. Pero hay algo que quisiera mencionar y aquí vamos a ver qué opinamos todos al respecto. Porque así como Robin ha sido fuente de arquetipos positivos para recordar lo que es un sidekick, para tener bien presente lo que es un sidekick superheroico, pues también ha sido, como mencionó hace un rato Peri, ha sido fuente de arquetipos negativos. Por ejemplo, siempre lo manejan que está en las sombras, en la sombra del principal, que es Batman, que siempre es pues el segundo, siempre está subestimado, lo capturan muchas veces, y bueno, pues también el otro arquetipo del cual también sufre bastante es que hacen la mofa o la burla de que es la pareja homosexual de Batman, que digo, bueno, pues igual y si lo fuera, pues ok, pero el chiste, al punto que quiero llegar es que lo hacen como mofa, o sea que sí siempre es, me mofo de que, ay, pues es que tiene un niño y viven juntos. Pues es que imagínate, es un muchachito, un jovencito, ¿no? Que siempre sale, pues en un calzoncillo, que vive contigo y tú no estás casado. Así es. Tú lo proteges, lo mantienes, entonces, y va contigo a todos lados. Pues sí, vaya, se puede llegar a prestar a que tomen esa... Sí, pero esas son las mentes mofa, sucias, ¿no? esas son mentes sucias. Por supuesto, ¿no? Aquí es la interpretación de cada Como quien, yo mencioné ¿no? hace un momento, o sea, hubo la época oscura de los cómics fue en los, O sea, 50, en los los años 50, 50, sí. que un hombre de nombre llamado Frederick Warham, que era un psicólogo Alemán. decía que los cómics estaban influenciando de forma negativa a todos los jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los ejemplos que quería mostrar en la corte, porque esto llegó a la corte de los Estados Unidos, fue la interacción. Y es más, hay una escena, no me acuerdo en qué cómic, ustedes podrían apoyarme ahí, donde te muestran que Batman, bueno, Bruce Wayne y Dick Grayson dormían juntos en la misma cama. Sí. No me acuerdo en qué Sí, cómic es un fue. cómic viejo de la época dorada. Exactamente, entonces de ahí se agarraron para poder atacar. Fue como que el punto débil para que en aquel momento se considerara la censura de los cómics, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan que hay por ahí no hablo del meme famoso de la cachetada, no hablo Ajá. de ese, pero hay otro meme de Batman que no sale Robin, pero lo menciona, que hay una especie de científico loco villano que está diciendo, y está hablando con 4 superhéroes que si no mal recuerdo son el Átomo, Green Lantern, Flash y Batman. Entonces les dice, y la última persona a la cual ustedes tocaron está condenada. Y entonces todos están pensando en sus respectivas parejas, ¿no? No sé, Carol Ferris, Iris West, el Átomo piensa en su esposa y Batman, oh no, Robin, te he condenado. Entonces está chistoso. Es como que mofa, ¿no? O sea, Sí, porque claro. todos pensaron en sus mujeres. Pues pensó en Robin. En su acompañante. Pero como les digo, ¿no? Son básicamente maneras de pensar. Ha sufrido de todos estos, pequeños, digamos, arquetipos negativos, pero también ha generado muchos otros positivos. También aquí lo que vamos a hacer es mencionar a otros sidekicks que pues son dignos de que los recuerde la gente. Yo creo que el principal de todos, ya si no contamos el arquetipo de Robin, es Bucky. Y sobre todo por todo lo que ha surgido últimamente con las películas, que propiamente ahí no es tanto como en los cómics, pero bueno, el personaje ya se volvió popular por cómo te lo han manejado. Otro personaje también que casi nunca mencionan es a Toro. Toro, no el que mencionamos del Llanero Solitario. Toro fue un personaje compañero del Antorcha Humana original, androide que era superhéroe en los cómics de los años 40, que todavía anda por ahí, pero ya no tiene protagonismo, perdón. Kid Flash, que luego evolucionó a convertirse en Flash por sí mismo.
Y básicamente muchos de los miembros de los Jóvenes Titanes, como Aqualad, Wonder Girl, todos ellos han sido casi siempre vitales para las historias de estos personajes, sobre todo en la época de plata. Como vamos a mencionar más adelante, en todo este aspecto, pues ahora sí que DC la lleva un poquitito robada, pero les voy a mencionar algo que estábamos platicando hace un momento. Yo siento, a reserva de lo que ustedes me puedan comentar, que gran parte de la idea de que los sidekicks fueran populares se dio gracias a la compañía de animación Hanna-Barbera. Yo creo que sí. Hanna-Barbera en los años 60 y en los años 70 pues era todavía tiene, ¿no? Pero era un consorcio de animación, una compañía de animación muy, muy poderosa. Y ellos tenían su propia, digámosle, pues línea superheroica. También Sí. tenían muchos personajes ellos que pues eran superhéroes, tanto originales de su propia creación, como las aventuras de los superamigos. Y aquí vamos a hacer una división que me gustaría que ustedes me apoyaran un poquito en comentarla. De los personajes que me vienen ahorita a la mente de Hanna-Barbera originales, tenemos principalmente el Fantasma del Espacio. Claro. Sí, claro. El Space Ghost, quien tenía 2 sidekicks. Jaina, ¿no? No, ahorita no me acuerdo cómo se llamaban ellos. No, pero era un chico y una chica. Sí. Un chico y una chica. Que de hecho vestían el mismo uniforme. Sí. Eran cadetes para lo que sería la fuerza de ellos. Otro personaje. Que aparte tenía su propio sidekick. También. Aparte también tenían al monito. Al monito que volaba con ellos también, ¿no? ¿Quién no puede recordar a Birdman? También le sacaron a Bird Boy. Bird Boy. Y otro que era un poquito ya más para acá y más basado en Batman es el Blue Falcon. El Blue Falcon con quien tenía Dynamite. a Dynamite. ¿Cómo se le decían? Pues Dinamita. Así es. Dinamita. De hecho, en español le decían Fabulman. Fabulman y Dinamita, ¿no? sí, es o sea que aquí pues bueno, Dynamite actúa como sidekick, aunque es un perro robot. Y humorístico, ¿no? Aparte. Y aparte cómico, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante mencionarlos? Porque, como dije hace un momento, esta compañía fue la que tuvo la responsabilidad de llevar a la pantalla a la caricatura de los Superamigos. Y en la caricatura de los Superamigos, en 2 de sus, digámosle, versiones, en 2 de sus épocas, curiosamente tienen sidekicks. O sea, el equipo tiene sidekicks. La primera versión fue este trío que eran Marvin, Wendy y Supermascota, así les decían. Que eran simplemente un chavo y una chava que apoyaban a los Superamigos de vez en cuando, eran jóvenes y tenían un perro. Eso era todo. Que era muy al estilo de Scooby-Doo, ¿no? Sí, Claro. sí, exactamente. Porque estaba de moda en ese momento. Los hicieron totalmente los sidekicks, como dije, no tenían poderes ni nada, pero ahí estaban apoyándolos. Curiosamente, ellos eran sidekicks de un equipo y a su vez ellos tenían su sidekick, que era la mascota. Sí. Y lo mismo pasó tiempo después con los que se volvieron los más populares, los famosos Wonder Twins, los gemelos fantásticos, Sí, me acuerdo. San y Jaina. San y Y Jaina. ellos también a su vez tenían un mono, un chimpancé, que era el sidekick de ellos. Sí, así es. Cierto. Toda esta influencia yo siento que se dio a raíz de que el diseñador de personajes, tanto de los que acabamos de mencionar, originales de Hanna-Barbera, como de adaptar a los personajes de DC Comics a las caricaturas, fue un señor conocido que se llamó Alex Toth. Alex Toth es un artista ya a nivel legendario que tuvo mucho que ver y tuvo mucho trabajo durante la época de oro de los cómics. Entonces, pues recordemos que en la época de oro de los cómics fue también donde se crearon los sidekicks y también estaban de moda. Sí, entonces, claro. Él llevó toda esa influencia un poco a las caricaturas, y si eso lo combinamos con lo popular que había sido Robin en la serie en la serie de live action de Adam West, pues yo creo que ya eso fue un parteaguas muy importante que aún perdura hoy día. Bueno, después le sacaron serie animada, sí es cierto. A Batman y Robin, sí, claro, también. Pero esa ya no fue por parte de Hanna-Barbera, ya fue de Filmation. Ok. Esa ya fue de Filmation. Pero bueno, seguía con la línea porque inclusive las voces eran los mismos. Era Burt Ward y Adam West, eran las voces de ellos ahí. Y bueno, pues eso es lo que queríamos comentar. Básicamente, todo esto viene de ahí. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Hace un momento mencionamos a
el equipo, que yo siento que es el equipo más popular que tenga que ver con esta temática, con la temática de ser legado, los Teen Titans. Los Teen Titans son, inclusive hoy en día, súper vigentes, bien importantes, han logrado salirse de la digámosle, sombra que pudieron haber tenido sus personajes originales, exactamente, ¿no? Los personajes originales en algún momento, inclusive, corríjanme si me equivoco, pero yo siento que hoy están más populares que nunca. Sí, claro, y aparte hay que recordar que ellos mismos han logrado villanos, una galería de villanos específica. Propia. O sea, no han heredado villanos de sus contrapartes adultas, por decirlo, ¿no? A veces es sí un gran hay. logro de ellos. No, la verdad. Puedo tener yo mis propios villanos. Es que la verdad, no? sí. Nada más me llego a la mente, por ejemplo, Deathstroke, Sí, por que supuesto. es un gran personaje, y Trigon, el demonio Trigon, que Ujú. la Sí, verdad claro. es un villano nivel perro para los Teen Titans, o sea, entonces, Pues de hecho, hasta para la liga. para la propia liga. Entonces es algo que también hay que llamar mucho la atención. La verdad, Teen Titans para mí es el mejor equipo legado que puede existir. De hecho, fíjate que su popularidad se hizo todavía más grande cuando empezó el run de Mark Wolfman y George Pérez, allá por 82, inicios de los años creo, 80. por ahí del 82, Y a mí me agrada mucho cómo todas las cosas van encajando con el transcurso de la historia de las dos compañías grandes. Como recordemos, pues los crossovers que ha habido con ellos, pues fueron primero Superman con Spider-Man, luego hubo otro Superman con Spider-Man, luego vino un Hulk con Batman, y después vino el Teen Titans con los X-Men, que realmente, pues sí, si te pones a pensar, todos ellos eran de uno u otro modo contrapartes. Eran, cuando menos eran muy compatibles. Sí, ¿no? exactamente, compatibles. Y fíjate cuál era la la fuerza que tuvo este equipo, que superaba inclusive en la popularidad de los Hombres X en la época. Y en esa época estaba John Byrne y estaba Chris Claremont escribiendo X-Men, ¿no? Ahora imagínate qué tan buenos eran las historias de Ron Marz y de Mark Wolfman. de Mark Wolfman y de George Pérez, ¿no? De hecho, tristemente, y eso es algo que yo he notado desde hace mucho tiempo, tristemente aquí en México prácticamente no se han publicado esa saga de los Teen Titans. De hecho, me atrevo a decir que no se han publicado. Yo no recuerdo haberla No visto. recuerdo haber visto en ningún momento una recopilación, que salieran como que una miniserie extra de toda esa parte de lo que es la saga de Marv Wolfman y George Pérez. Obviamente lo de John Byrne, pues, muchísimas veces se ha puesto aquí, tanto cuando eran de novedades, como creo que también cuando llegaron a hacer Marvel México, antes de que lo tomara Vid, también publicaron un poquito de cosas de John Byrne. Y obviamente Vid también publicó cosas de ellos. Y ahorita lo que es Editorial Televisa, pues sí ha publicado la saga de Fénix Obscura en recopilatorio. Pero curiosamente lo de Mark Wolfman y George Pérez nunca lo han publicado, y es una lectura excelente. O sea, no en español, simple y sencillamente no ha habido. Y obviamente trades sí hay en inglés, pero en versión en español, que yo sepa, no ha habido todavía nada. Y es una lástima porque pues son historias completamente icónicas que las han ido adaptando tanto para la serie animada de Teen Titans que hubo, ¿cuándo habrá sido? ¿Hace 8 años? Por principios de los 2000. Sí, claro. Entonces Por ahí tiene más, 2003, perdón. 2003, Entonces una tiene cosa más. así, ¿no? Que tuvo bastante aceptación. Posteriormente, la saga de Young Justice, que aunque no es propiamente una saga de los Teen Titans, pues prácticamente son los mismos personajes. prácticamente ¿no? es la misma temática, los mismos personajes y todo. Qué gran serie. De hecho, ya no tardan en sacar la tercera temporada. Qué bueno, déjame decirte. Yo estoy rezando porque Sí. no la vayan a regar, por favor. Pues yo porque- primero estoy rezando por poder verla. Sí, exactamente. Ya Primero- después vemos si la regaron o no, ¿no? Pero Y también no olvidemos que ahorita están con lo de Teen Titans Go, que es básicamente una parodia, ¿no? Y irónicamente, esta película ha tenido mucha aceptación. Bueno, serie también. Bueno, aparte de la serie, pero hay una película ahorita en cartelera todavía que ha tenido mucha aceptación. Sí, claro. Sí, es que todo lo que sea parodia, y si es bien hecha, Sí. siempre va a tener siempre va a tener Público. un público. Un buen público, ¿no? Y creo que aquí pues dicen que pues se hacen broma de sí mismos en todo lo que tiene que ver Warner con DC, ¿no? Entonces, pues creo que Y creo vale la que pena hasta hay darle un una cameo de vista, Stan Lee, ¿no? ¿no? Sí, Sí. sí, es lo que tengo entendido.
Pues miren, un amigo de nosotros, Uriel, saludos Uriel, me comentó hace poco que había un par de episodios de Teen Titans Go que eran buenos. O sea, él me dice, no, pues es que sí son como que muy aniñados, pero estos dos te los recomiendo, mira, velos, ¿no? Y ya tuve la oportunidad de verlos. Y sí, en uno hacen una parodia de cómo eran antes los jóvenes titanes, más serios, más como que sombríos y más malos y todo esto, y hacen una parodia al respecto que les quedó bastante graciosa. Y hay otra donde unos miembros de Young Justice llegan, pero con el dibujo de Young Justice, porque recordemos que en Teen Titans Go es un dibujo caricaturizado, como que chibi, como que parodiado, y llegan estos personajes y se burlan de ellos porque dicen, no, pues es que ustedes son como que solo se la pasan en su cuartel comiendo pizza y no hacen nada, y nosotros somos los que estamos aquí resolviéndolo todo, ¿no? Entonces, vaya, es gracioso, ¿no? Es gracioso. Sin embargo, pues siento que aquí es donde luego caemos en el error de pensar que los superhéroes son como que solo para niños o como que son solo para adultos, de que, ay, pues voy a leer Watchmen o voy a leer Dark Knight Returns. No, o sea, sí, siempre tiene que haber un poquito de todo. Y la versión de Young Justice es una gran versión que cualquiera puede ver de todo público, y esta pues es para público un poquito más infantil que también los adultos pueden disfrutar. Entonces, como dices tú, para todo público. Entonces eso es lo importante, que haya versiones accesibles para todo tipo de público, más ahora que todos estos géneros son tan populares. A lo que nos lleva al siguiente punto. En los cómics de superhéroes hay un dominio, como mencioné hace rato, casi absoluto en el número de sidekicks por parte de DC. ¿Por qué Marvel no tiene tantos? ¿Por qué en Marvel, pues salvo honrosas excepciones como el mismo Bucky, Toro, como mencionamos. Bueno, Toro, pero él perdió fuerza. De hecho, ya ni existe. Sí existe por ahí, pero ya no lo toman en cuenta. Salvo Bucky, salvo otros que fueron surgiendo más adelante, pero con un enfoque un poquito más adulto, como por ejemplo Falcon, porque Falcon empezó siendo un sidekick del Capitán América. Marvel casi no los maneja. Y hay un personaje que en específico antes era bien importante en Marvel y se podía considerar que era como que el sidekick oficial por excelencia, pero dejó de serlo por alguna razón. Es un personaje llamado Rick Jones. Rick Jones es un adolescente que curiosamente es a quien Bruce Wayne salva. Bruce Banner. Bruce Banner salva de la explosión de rayos gamma que lo convierte en Hulk. Todos los muchachitos. Sí, exacto, es que se me quedó la idea Pero él es al personaje a quien Bruce Banner salva de la explosión gamma que lo convierte en Hulk. Y a partir de ahí, Rick Jones tiene mucho que ver con muchos personajes Marvel, empezando por Hulk, Capitán América y Capitán Marvel. Claro, y es más, él dentro de la historia, él fue entrenado por Capitán América. Él fue el Bucky 2. Él fue Bucky 2, sí, oficial. Pero nadie lo recuerda casi. Y de hecho, gracias a él se forman también los Avengers, porque él es el que manda la señal de radio que hace que los Avengers se unan todos los demás, ¿no? Exacto, lleguen y las reciban y se unan. Pero por alguna razón ya no lo pelan. Hoy ya haz de cuenta que ese personaje no existe, no lo mencionan ni en el Cinematic Universe. Te puedo decir no que lo desgraciaron. Sí, de hecho lo desgraciaron. Al final lo convirtieron en un monstruo gamma. Siendo que había tenido muchos poderes, había tenido muchas personalidades, muchas historias. Él es, digámosle, en parte protagonista de dos de mis historias, bueno, de una no tanto, pero de una sí, de Avengers Forever. Él es básicamente el protagonista, tiene mucho que ver en esa historia de los Vengadores a través de diferentes eras, y también en Futuro Imperfecto de Hulk. Él tiene ahí muchísimo que ver también. Entonces, pues desgraciadamente ya no lo pelan y lo tienen dado de un lado. Pero también tiene que ver mucho con la política de Marvel con respecto a los sidekicks, de lo que habíamos hablado fuera de grabación, ¿no? De hecho, ahí justamente es a donde, qué bueno que lo mencionas, porque ahí es donde quería que llegáramos. ¿Por qué creen ustedes que en Marvel no hay sidekicks? Como dice Peri, pues es básicamente por una política, por una, digamos, la ideología, una historia ya popular que el mismo Stan Lee ha contado varias veces. Él dice que la idea de tener un compañero adolescente que siga al héroe, él la detestaba.
que se le hacía algo ridículo, algo tonto, algo que en el mundo real haría que a estos superhéroes adultos los enjuiciaran y los metieran a la cárcel por poner en peligro a un menor de edad de ese modo. Claro. Entonces él, con ese raciocinio de trasladar al mundo real las historias de los superhéroes, fue que decidió que en el universo Marvel los superhéroes iban a ser su propia identidad desde prácticamente su creación. Y esta es la razón principal por la cual The Amazing Spider-Man tiene ese sufijo, man. No es un Spider-Boy, aunque el personaje empezó teniendo entre 15 y 16 años sus aventuras. Sí. Porque él no quería que se le considerara como un niño. Bueno, es que saben que si nos enfocamos en esa época y basándonos en los primeros sidekicks, como en este caso Bucky, pues el Capitán es un menor de edad en la guerra. Él peleó en la guerra. Sí, claro. Entonces, Stan Lee, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él luchó en la Segunda Guerra Mundial, entonces puedo entender una parte de esa mentalidad, ¿no? O sea, prácticamente era, no voy a exponer a un menor a los peligros que solamente nosotros los adultos, por obligación, por deber, tenemos que tener, ¿no? O sea, es algo que yo puedo entender completamente de la ideología de Stan Lee, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, aunque pues bueno, tomando en cuenta el hecho de que Bucky estuvo en la Segunda Guerra Mundial, debe de haber sido un no tan adolescente, de haber estado mínimo 17 años debe haber tenido, si yo recuerdo bien, sí. Bucky no era un soldado. Bucky era la mascota de un campamento que descubrió la identidad de Steve Rogers Por accidente, y entonces él chantajeó a Steve Rogers para ser su compañero, ¿no? Dijo, pues, si no, entréname, ¿no? Ya luego le hicieron retcon a eso. Sí, ya. Ya luego te dijeron que siempre fue un agente especialmente entrenado. Sí, para todo eso, ¿no? Aquí es recomendable mencionar el Captain America White número 0. Ah, sí, cómo que no. Es de Jeff Loeb y de Tim Sale. Tim Sale, sí. Ya, el resto de la historia no lo he leído, me lo vas a creer. Todavía. Digo, ya salió, está completa por fin. Inclusive tardó muchos años en completarse. Únicamente leí el número 0, pero creo que es bastante bueno. Y es precisamente esa etapa de la vida del hombre, del Capitán América, con Bucky. De cómo Bucky lo descubre y pues tiene que decir, bueno, está bien, sí te entreno, ¿no? O sea, pero está bastante bien llevada. Ahora, algo que quisiéramos mencionar también es que no hemos tocado el punto referente a los villanos. Porque fíjense que es bien diferente mencionar los villanos de por sí no tienen sidekicks. Ellos más bien lo que tienen son henchmen. Tienen sus secuaces, tienen sus... pues ¿qué les será? Sus patiños también podría ser. Podríamos decir. Pues secuaces, yo creo que es más el término correcto, ¿no? Digo, salvo algunas excepciones que te podría decir, a lo mejor la misma Harley Quinn en su momento, en sus inicios, era acompañante del Joker. Pues todos los demás han sido así como que los pues a los que mandan como golpeadores, ¿no? Sí, los henchmen, los músculos. ¿no? El músculo. Pues, ¿no? Pero de ahí en fuera es así personajes al estilo Harley Quinn. Sería el único caso, ¿no? Hay otros poquitos, por ejemplo, Lex Luthor tuvo a Mercy, que también la pusieron en la serie animada de Superman. Sí ha habido casos, pero es más como que metido en el ámbito de que son los secuaces, son a con los que siempre puedo contar para hacer mis fechorías. Y yo creo que la razón principal, a menos que ustedes opinen diferente, de que los supervillanos realmente no tienen sidekicks, es porque desde un inicio, si recordamos, la idea del sidekick es darle una identidad al menor, al pequeño. Sí, claro. Entonces, pues ¿cómo va a ser posible que un lector vea... Y ser el referente. Como... ¿verdad? Que el modelo que a lo mejor te gustaría ser, el acompañante del superhéroe, pues ¿cómo va a ser el acompañante del villano? Es que sea el malo, o sea, porque siempre cometes fechorías, robas, estafas, matas, haces todo este tipo de comportamientos indebidos. Entonces no puedes poner un ejemplo como un joven
haciendo ese tipo de fechorías. Básicamente que es lo opuesto a lo que son un Robin, un Bucky, que son rectos, son derechos, siempre se esfuerzan, pelean y hacen el bien, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la razón principal, porque sí hay supervillanos jóvenes, sí hay uno que otro supervillano por ahí que apoya a otros, pero básicamente siempre es porque están en un equipo y aparte, o algo así. También hay supervillanos niños, no jóvenes. Hay supervillanos que son niños. Sí. Por ejemplo, creo que lo habíamos mencionado en otro programa, hubo una reencarnación del Hellfire Club, Ajá. que todos eran niños. Sí, básicamente son mutantes que deciden ir en contra o de la humanidad, o ya sea a organizarse para ¿cómo se llama? Terminar sus propios fines. Hay otro villano que es Clarion, the Witch Boy. Ah, ese sí no lo conozco. Clarion, el hechicero. Uno de los amos del caos, enemigo de Doctor Fate. Ah, ya. Que apareció ya. En la serie Young Justice. Ah, ya. Que tenía ese, pues obviamente es un amo del caos, tiene la apariencia de un niño. Sí, pero lo recuerdo, pero es un adulto. Apareció por primera vez animado en la última temporada de Batman, la serie animada. ¿Se acuerdan ustedes que apareció con Etrigan? Sí, y también no olvides a Morgana Le Fay y Mordred. Que también hubo un episodio por ahí de la Liga Animada donde Mordred, como niño, pues es el villano, aunque pues él se supone que era mucho más grande. Como dijimos, sí existen, pero pues no es la idea, ¿no? Porque básicamente ellos lo que necesitan es dar un ejemplo de rectitud, y pues bueno, pues siempre es, si por alguna razón el joven se llega a identificar con un personaje al que siempre derrotan y que ve que, pues, aunque lo derrotan, él sigue robando y sigue estafando y sigue todo, pues a lo mejor las consecuencias no son las suficientes, ¿no? Pero bueno, ya para concluir, no sé si ustedes tengan algún punto de vista referente a los sidekicks para cerrar. Yo, la verdad, tengo varios, y también me gustaría que nos comentaran o comentáramos aquí quiénes son sus sidekicks favoritos o por qué les han llamado la atención este género del cual decidimos platicar el día de hoy en Comicsmen, el podcast del multiverso. Pues, decirte un sidekick favorito, pues tengo que decirte que pues tiene que ser Robin, ¿no? Digo, no hay... De hecho, de entre los demás personajes no creo que haya alguno que sea más representativo. Y si puedo decir quién es mi favorito en sí, pues sí tengo que decir que es Dick Grayson. Pero Dick Grayson por ser el personaje que salió de ahí, vaya, ¿no? Y del otro, pues te puedo decir que es Bucky. Bucky por ser ahora también, después del retcon que le hicieron, que es genial, el ser también su propio personaje. Sí, claro. ¿No? De ahí en fuera, todos los demás pues se me han hecho pues muy parecidos entre sí. Creo que a lo mejor también sacamos de esa parte a Kid Flash, pero Kid Flash Wally West. Sí, claro. Que pues bueno, por supuesto se volvió él su propio Flash, inclusive toda una generación sigue diciendo que su Flash es Wally West. Yo me incluyo ahí, ¿no? Me incluyo. En fin, luego, salvo esos tres personajes, los demás personajes se me hacen algo similar o algo en referencia a ellos. Y de ahí en fuera, pues sí, a lo mejor disfruto de las historias en donde aparecen, donde inclusive se van desarrollando, pero no han dado esos pasos en ser sus propios personajes, ¿no? Bueno, mira, desde mi punto de vista y hablando psicológicamente, para mí el tema psychic en los cómics, siento yo que es un tema que deberían retomar de nueva cuenta, ¿no? Yo creo que los psychics son un complemento del héroe. Hay una película que quiero recomendar aquí, se llama Sky High o Escuela de Superhéroes, una película de Disney, en donde es una película de superhéroes parodia, en donde hablan con respecto a que es una escuela, una high school de donde entrenan a los futuros héroes. Entonces, a los que tienen los poderes más pichurros, los más feos, los ponen en la clase de Psychic. Oh. Entonces, aquí te muestran de que el hijo del más grande superhéroe y la más grande superheroína es un Psychic. Que a la larga la película lo van evolucionando y todo, ¿no?
Yo creo que hay una historia muy importante que me llamó mucho la atención, que lo vi, bueno, es como un diálogo, en donde, en la serie de Young Justice, no sé si yo ya en algún momento lo mencioné, en donde la Liga de la Justicia está reunida para elegir a sus futuros miembros, ¿no? Y entre ellos eligen al Capitán Marvel, que recientemente habían descubierto que el Capitán Marvel es un niño, y pues, las políticas de la Liga de la Justicia eran no admitir a menores de edad. Entonces, pues obviamente, el único de la Liga que sabía quién era Capitán Marvel, pues era Batman, porque Batman lo sabe todo, lo que no sabe se lo inventa, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, todo el mundo se sorprende, ¿no? Y dicen, pues, ¿cómo no? Pues entendemos que tú lo quieras, ¿no? Pues, apadrinaste a Robin desde muy niño, ¿no? Entonces, Batman dice, sí, él había presenciado la muerte de sus padres y pues yo tenía que hacer algo para ayudarlo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Mujer Maravilla le dice, ¿qué querías entonces? ¿Convertirlo en ti? Y Batman le responde, no, pues lo que no quiero es que se conviertan en mí. Miren, me quiero alargar un poco en esto porque Young Justice para mí fue una serie bastante buena y con un diálogo más claro. Hay una escena donde están haciéndoles unas terapias psicológicas a los miembros de la Young Justice, ¿no? Y van con Robin. Entonces sí, Robin le dice a Black Canary, que en ese momento era la terapeuta, no sé por qué. Me imagino que creo que es psicóloga ella. Bueno, que él siempre había querido ser Batman. Él siempre había querido convertirse. Él sabía que en algún momento de su vida él iba a heredar el manto del murciélago, ¿no? Pero cuando se puso en el lugar de Batman, cuando se dio cuenta de lo que Batman sacrificaba para poder ser Batman, Robin dijo, yo ya no quiero esto, porque yo no soy él. ¿Me explico? Es donde él evalúa su propia identidad, su propia personalidad, y dice, yo estoy totalmente de acuerdo con la parte heroica, yo voy a seguir siendo el héroe, todo lo que ustedes quieran, pero yo ya no quiero ser el Batman. O sea, aquí, lamentablemente, siempre hemos conocido a nuestros héroes adultos, Batman, Superman, no puedo mencionar a Spider-Man porque Spider-Man comenzó siendo un niño. Aunque han mencionado historias de su crecimiento, de su evolución, por ejemplo, de Batman, de su entrenamiento, de cómo fue de Clark Kent o Superman en su época como hijo de... Pero nunca nos hemos enfocado en ese desarrollo, ¿no? Heroico. Nunca tuvieron... Batman, su idea era ser un vigilante, bueno, eso ya lo mencionamos en tu programa, ¿no? Vengar la muerte de sus padres. Superman simplemente porque podía hacerlo, porque quería convertirse en un faro de luz para la humanidad, ¿no? Wonder Woman también porque fue entrenada para ser una guerrera, ¿no? Pero estamos hablando de niños. Los sidekicks, si nos enfocamos en lo que hemos dicho en todo el programa. Sí, en los superhéroes. Exactamente. Ellos tienen un modelo a seguir, una visión, y aparte critican a los héroes que los entrenan. O sea, no son ciegos, no los siguen ciegamente, los cuestionan, los evalúan y desean ser mejores que ellos. ¿Sí? O sea, en algún punto Batman, el propio Batman, que es el tema, es el único ejemplo que se me viene a la mente, siempre ha dicho que Dick Grayson es la mejor parte de él. Entonces, el tema de sidekicks es, en cierta manera, sería bueno que alguien, no sé quién, alguien retomara esa mentalidad, esa ideología de lo que implica ser el sidekick. ¿Sí? El sidekick es no solamente el que puede ayudar al superhéroe en problemas, sino que es una retroalimentación en donde el superhéroe puede llegar a ser más de lo que es al observar la inocencia del sidekick. Es una opinión muy personal, claro, pero yo creo que es algo que deberían retomar. Y para mí el sidekick, pues obviamente más relevante para mí,
pues tendría que ser, como todos dicen, Robin, ¿no? Porque pues es el primer Psychic que conocimos. Ni siquiera Bucky. Sí, claro, no le llega la fama. Pues fíjate que lo que mencionas sí es bastante importante, es bastante real, tangible. Afortunadamente, hoy en día los ejemplos de sidekicks que puede haber sí están bien representados, al menos si hablamos un poquito en los cómics, sí hay. Y insisto, esa caricatura de Young Justice también la recomiendo muchísimo para quienes no la hayan podido ver. Ahorita ya viene por fin la continuación. Yo creo que estos aspectos son positivos, sin embargo no en cualquier lado pueden lograrse. Siento que el universo DC es un poquito más factible que se den estos acontecimientos que en el de Marvel, aunque no por eso lo hace excluyente. Ahora, si me preguntas a mí cuál siento yo que es de los mejores, pues aunque suene un poquito a cliché, sí, Robin, pero el tercero. Yo disfruté mucho las historias de Tim Drake en su momento, su primer miniserie, y todo el desarrollo que él vino teniendo con Batman para volverlo un poquito más humano después de la pérdida que tuvo en Muerte en la Familia, con lo de Jason Todd, que se le muere, etc. Entonces él ya no quería un compañero, pero de algún modo Tim Drake logra hacerlo cambiar de opinión. Y como mención especial, fíjate que hay un personaje también de la serie de Young Justice que apareció, cuyo concepto se me hace súper original y la verdad, si no cuento al tercer Robin, yo creo que él podría ser mi sidekick favorito, que es Aqualad. El Aqualad que sale en la serie de Young Justice tiene la peculiaridad de que es hijo de el peor enemigo de Aquaman. Y aún así, Aquaman lo tiene bajo su tutela, porque también este Aqualad es mitad Atlante. Entonces, pues bueno, toda esa relación se me hace bastante atractiva. Que aún así, es el hijo de su enemigo. Él no quiere, en unas partes de la serie te dicen, luego se manejan otras cosas, que no quiere saber nada de su padre. Y él está en Atlantis y está del lado de Aquaman y él quiere ser un héroe. Entonces, esa historia se me hace muy, muy atractiva. También es algo que te da pie a investigar en todo este ámbito de los sidekicks, que la verdad, pues es un tema bastante agradable, es un arquetipo de superhéroe y es algo que el día de hoy decidimos platicar aquí en Comics Men, el podcast del multiverso. Y fíjate que ahorita, retomando lo que mencionabas, Peri, fíjate que es recomendable pues no perderle la pista al título de los Super Sons. Que es que es el Jonathan Kent, que es el hijo de Superman, con Damian Wayne, ¿no? Creo que este título va a dar mucho de qué hablar, porque está muy bien escrito y muy bien dibujado, sí, yo ¿no? la verdad yo creo que van a reservar algo muy bueno para este tipo de personajes, ¿no? Y yo creo que también van a empezar a salir muchas mejores historias, reforzando el regreso de Young Justice a como caricatura, ¿no? Ok. Pues bueno, pues ese fue nuestro tema del día de hoy, aquí en Comics Men, los sidekicks. Se despide por el momento Tito, Peri, su amigo Paco, y esperamos verlos por aquí la siguiente semana en otro episodio de nuestro podcast. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. En nuestro canal de YouTube, Comics Men, el podcast del multiverso, les agradeceremos se suscriban y nos regalen su like. Asimismo, en las plataformas iVoox, iTunes y Google Podcasts nos encuentran como Comics Men para descargar nuestros podcasts de manera portátil. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.